Bueno, iniciaremos hoy con la unidad 2, que trata acerca de la línea recta. La línea recta es una representación geométrica y pues es una herramienta matemática que une lo que es la aritmética y el álgebra, ya que la aritmética trabaja con solo cantidades numéricas y el álgebra trabaja con expresiones algebraicas, en este caso, de la redundancia, donde ya, aparte de solo estar trabajando con números, también nosotros trabajamos con variables. Sin embargo, la representación de una cantidad numérica y una cantidad algebraica la podemos hacer mediante la geometría, no la geometría analítica, eso es un poquito más avanzado, pero las figuras geométricas, por ejemplo, tienen medida y nosotros podemos calcular algunas características. Por ejemplo, si tenemos, esto es una hoja, ¿no? Entonces esto tiene una altura, tiene una medida y tiene un ancho. Entonces podemos ver la característica. Luego ahí con esas medidas podemos saber cuánto espacio se está cubriendo con esas dimensiones y es a lo que nosotros conocemos como área. Ahora bien, la parte de algebraica se utiliza ya, por ejemplo, para estudios un poco más avanzados de algunos elementos que nosotros utilizamos, que no los vemos porque obviamente no podemos observarlos, están muy alto, como son los satélites. Pero para poner un satélite en órbita y poder nosotros tener comunicación, o que la información llegue de un punto de nuestro planeta a otro, se necesita ese instrumento. Ahora, la cuestión es, bueno, ¿cómo hacer para que ese instrumento quede exactamente en una órbita de la Tierra, donde la distancia sea lo suficiente para que no se aleje de la Tierra y la fuerza gravitatoria tampoco lo atraiga? Entonces todos esos cálculos se hacen a partir de álgebra. Son meramente algebraicos. Ahora, cuando nosotros mezclamos los cálculos hechos con el álgebra y los pasamos a un dato numérico, entonces, ¿cómo se representa? Ah, bueno, con dibujitos, ¿no? Nosotros sabemos que podemos tener aquí, pues la Tierra, ¿no? Y sabemos que el satélite, pues va a andar por aquí. Entonces, lo primero que se preguntaría a alguien es, bueno, hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que atrae a los objetos hacia el centro de la Tierra. Y si esta fuerza no es suficiente, entonces ese objeto lo que hará es salir de esa órbita. ¿De cuál órbita? Hay una órbita natural, hay una circunferencia, si lo queremos ver así, o una elipse, depende de cómo nosotros nos profundicemos. Y si ese objeto se aleja, se separa de esa órbita, de ese camino, entonces la fuerza de la Tierra no va a ser lo suficiente y este objeto va a empezar a vagar por el espacio. Pero tampoco puede estar muy cerca porque entonces la Tierra tiene mayor fuerza de gravedad y lo que va a hacer es que este objeto se va a venir y pues se va a venir a estrellar a la Tierra. Entonces todos esos cálculos los hacemos mediante el álgebra y pues también hay unos otros cálculos que se hacen desde la estación espacial. Se tira, se impulsa y en un momento adecuado para que en este mismo espacio hay otros satélites. Entonces también se hace el cálculo de en qué hora tirarlo exactamente, a qué velocidad se tira, con qué ángulo debe de desplazarse, en qué ángulo tiene que irse moviendo, para que no vaya a pegar con otros satélites de otros países, por decir algo. Entonces toda esa información sale a través de cálculos, ¿verdad? Son cosas que nosotros por el momento no vamos a profundizar, pero que debemos de saber que todo lo que nosotros aprendemos en matemática sirve para cosas que
si nosotros nos especializamos, pues vamos a poder comprender de mayor forma para el mismo beneficio de la sociedad, de la humanidad. Y pues entonces vamos con la primera lección. Una de las primeras cosas que nosotros debemos de comprender es que hay unos elementos en la geometría que son los puntos. Pues un punto es algo que, una marca que yo puedo dejar ahorita, por ejemplo, ahí con mi bolígrafo, pero si nosotros vemos en la noche las estrellas, también vemos en el cielo que son puntitos, aunque las estrellas son inmensas, tienen su diámetro, tienen su masa, tienen un montón de características. Sin embargo, en la geometría, nosotros podemos representar cualquier objeto con un punto. ¿Cómo así? No nos interesan otras características más que saber que ese objeto está ahí, en esa posición específica. Entonces no nos interesa si tiene masa, si tiene volumen, esas son características que para un punto no nos interesan. Solo nos interesa representarlo y saber que hay algo ahí. Entonces, si nosotros tenemos dos objetos, por ejemplo aquí y aquí, lo primero que yo me debo de preguntar es, bueno, ¿qué distancia es la que separa estos objetos? Y es la pregunta que se hacían algunos filósofos anteriores cuando pues por acá pensaban que estaba la Tierra como el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, bueno, ¿y a qué distancia estamos del Sol? Es una pregunta natural, ¿a qué distancia se encuentra? Entonces, para saber eso, tendríamos que empezar a razonar. Hay dos tipos de situaciones en la geometría que nosotros vamos a trabajar. Una es trabajar sobre la línea, y cuando trabajamos sobre la línea estamos haciendo un análisis unidimensional. ¿Qué significa? Que solo me interesa una dimensión. Es decir, que el objeto solo se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que me interesa en ese momento. Si un objeto se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Otro análisis ya ocurre en el plano. Este es bidimensional. ¿Por qué? Porque la misma, aquí el prefijo, dos dimensiones. ¿Qué significa eso? Que el objeto se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda en una dirección, o se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Esta es otra dirección. Entonces por eso decimos que es bidimensional, porque se puede mover en dos sentidos. Se puede mover en sentido horizontal y se puede mover también en sentido vertical. Entonces por eso tenemos los dos tipos de análisis. Bueno, una vez que ya tenemos entendido el análisis que vamos a hacer, que es unidimensional y bidimensional, entonces empezamos a trabajar cada uno de los enfoques. En este caso, el problema inicial me dice, bueno, debo de calcular la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Sí, el punto A y el punto B se encuentran sobre una recta. Y si el punto A y el punto B están sobre ¿qué? Sobre el plano cartesiano. Así nosotros vamos a entender. Esto es unidimensional. Solo tiene una dimensión. Y el plano cartesiano es bidimensional. Otra de las cosas que debemos de aprender y tener en cuenta es que cuando el punto tiene solo una entrada, es decir, solo tiene un número, entonces tiene una dimensión. Y cuando el punto está representado con dos números, significa que tiene dos dimensiones. Ahí es bien claro. Y obviamente, alguien se puede preguntar, mire, profe, ¿y qué pasa si yo pongo un punto así? Ah, fácil, esto tiene tres entradas, entonces es tridimensional.
Entonces las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, las cosas que hace el Google Maps, por ejemplo, que nos ubica a nosotros en un espacio determinado de la Tierra, que digamos aquí está El Salvador. Entonces esto tiene, eh, digamos, esto sería lo horizontal, por aquí sería lo vertical, pero también tiene, si nosotros lo queremos ver, profundidad. Profundidad si esto es el centro de la Tierra. Y pues de ahí surge algo llamado el espacio tridimensional, ¿verdad? Eso solo es como un plus para que ustedes, si tienen curiosidad, pues vayan a investigar. Y pues un punto, yo puedo medir aquí en X, puedo medir aquí en Y, tengo un puntito aquí en el plano y luego mido en Z y aquí tengo el otro punto. Y entonces así, aquí este punto sería el punto 57,2 por decir algo. Bueno, una vez que ya tenemos ese datito nada más por curiosidad, entonces ahora, ¿cómo sacamos la distancia entre dos puntos? Bueno, si nosotros estamos en una recta, sabemos que pues aquí está el 0 y sabemos que a este lado están los positivos y a este lado están los negativos. Y si nosotros empezamos a colocar valores, por ejemplo, aquí está 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y todos los valores que nosotros queramos. Aquí están los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y yo quiero saber si yo estoy en menos 3 y me desplazo hasta 2, ¿cuánto espacio recorrí? Bueno, empezamos a dar saltitos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, entonces la distancia que hay desde menos 3 hasta 2, yo sé que es 5. ¿Por qué? Porque lo hice gráficamente. Pero ¿cómo lo hacemos eh, algebraicamente? ¿Cómo lo hacemos sin estar haciendo los dibujitos, sin estar dando los saltitos que vemos ahí? Pues fácil. Nosotros vamos a llamar a un número el mayor y vamos a llamar al otro número el menor. Y entonces la distancia que hay entre un número grande y un número pequeño es, al número grande le vamos a quitar el número pequeño. Y eso es todo. Bueno, ¿y cómo funciona eso con nuestro ejemplo? Bueno, el número más grande es el que se encuentra más a la derecha. Entonces el número grande, en nuestro caso, es el 2. Y le tenemos que quitar el número más pequeño, que es donde partimos, que es el menos 3. Entonces, entre paréntesis, menos 3. Y si ahora nosotros aplicamos la ley de los signos, tendríamos menos por menos, nos va a dar más, y tenemos el 3. Y si hacemos esa operación, pues nos da 5. Ya ven, entonces nosotros podemos hacer un proceso algebraico para conocer el valor de la distancia que separa dos puntos en la recta. Vamos al ejemplo. Nos están diciendo, bueno, ahora nos vamos a desplazar desde menos 2 hasta 3. ¿Cómo lo hacemos algebraicamente? Vamos a decir, bueno, es que la distancia que hay desde A hasta B tiene que ser el valor del mayor. Al valor del mayor le vamos a poner B minúscula y al valor del más pequeño le vamos a poner A minúscula. Entonces va a ser, el mayor es B, a B le vamos a quitar el valor del más pequeño que es A. ¿Cuánto vale B? Pues B vale 3 menos, ¿cuánto vale A? Entre paréntesis, el valor de A es menos 2. Y entonces si hacemos las cuentas, menos por menos nos da más. Y nos tenemos 2 y al final es 5. Este 5 es el que aparece por acá. Entonces la distancia entre menos 2 y 3 es 5. O la distancia entre A y B, en este caso, es 5. Espero se comprenda.
Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros aplicamos ahora en el plano con este punto A y este punto B? Pues aquí estamos, ¿no? El punto A. ¿Cómo vamos a ubicar el punto A? Nos dicen, vale 3 en X. Bueno, buscamos 3 en X, estamos aquí. Y ahora vámonos hasta 4 en Y. Entonces empezamos a movernos en Y. 1, 2, 3 y 4. Ah, entonces aquí está el valor de A. Ahí está el punto A. ¿Cómo vamos a ubicar el punto B? De igual manera, ubicamos cuánto vale el X. Vale menos 1. Ah, bueno, me voy hasta menos 1 en X. Y luego cuando yo estoy en menos 1, tengo que moverme 1 en Y. Tengo que moverme 1 en Y. Entonces estamos aquí. Y el punto verde y el punto rojo son A y B. Y pues obviamente la distancia entre ellos dos es esa línea negra que va en el centro. Ahora bien, ¿cómo sacamos esa distancia? ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, como aquí estamos de forma horizontal, nosotros podemos conocer la distancia entre este punto y este punto. Según, ¿cómo es el punto C, no? La distancia que hay entre B y C, como es forma horizontal, en mi forma horizontal sería al valor mayor que es C, a C minúscula, le voy a quitar el valor menor que es B. Entonces le vamos a quitar B. ¿Cuánto vale C? Bueno, si buscamos el valor de C horizontal es 3. Y si buscamos menos el valor de B en horizontal es menos 1. Entonces vamos a tener menos por menos más 1. Y al final la distancia que hay de B a C es, uy, me equivoqué aquí, es 4. Ahora vamos a sacar la distancia, pero ya no horizontal, sino que la vamos a sacar vertical. Entonces, en este caso, la distancia que hay desde A hasta el punto C. La distancia que hay de A hasta C. Bueno, la distancia que hay de A hasta C va a ser al valor mayor, pues el que está más arriba es el A. Al A minúscula le voy a quitar el menor valor, el valor de C. Ahora necesito saber el valor de A de forma vertical. ¿Cuánto vale? Me voy para aquí. Vale 4. Menos. Y el valor de C, pero ahora en forma vertical, vale 1. Le voy a quitar 1. Y entonces 4 menos 1 es 3. Ya tengo esas dos distancias. Ahora observemos lo siguiente. Aquí se tiene lo que es un triángulo rectángulo. Forma un ángulo de 90 grados aquí. En un triángulo rectángulo nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pitágoras? Vamos a irnos por acá. El teorema de Pitágoras nos dice que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y tenemos la medida de uno de los lados, la medida de otro de los lados y la medida de la hipotenusa siempre es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces Pitágoras nos dice, la hipotenusa al cuadrado, el valor de la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, que son estos que están aquí. Eso nos dice Pitágoras. Entonces, si nosotros aplicamos Pitágoras en nuestro triángulo, tendríamos, bueno, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Esto es C. A esto le vamos a llamar A y a esto le vamos a llamar B. Pero ya sabemos que A es la distancia que hay de B a C. La distancia que hay de B a C es 4. Entonces ya sabemos que esto vale 4. Y la distancia, el valor de B es la distancia que hay entre A y C. Y la distancia que hay entre A y C es 3. Ya sabemos que esto vale 3. Y por lo tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras entonces nos diría que C al cuadrado, que es la hipotenusa, es un lado al cuadrado, que es A al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, que es B al cuadrado. Y si nosotros cambiamos los valores, C al cuadrado tendría que ser
el valor de A, que es 4 al cuadrado, más el valor de B, que es 3 al cuadrado. Si nosotros hacemos las cuentas, C al cuadrado sería, pues 4 al cuadrado es 16, más, y 3 al cuadrado es 9. Si nosotros sumamos esos resultados nos da 25. ¿Qué hacemos para eliminar un cuadrado? Pues sacar la raíz cuadrada. Le sacamos la raíz cuadrada a c cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada a 25. El cuadrado se elimina con la raíz y resulta que c vale 5. Entonces la distancia que hay entre A y B vale 5. ¿Cómo hicimos eso? Aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora bien, ¿cómo lo haremos sin estar viendo numeritos? Vamos a sacar una fórmula. Tenemos en el plano dos puntos. Vamos a llamar a este X1 y a este le vamos a llamar Y1 y aquí va a haber un punto que es el punto A. Luego por aquí va a haber un X2 y por aquí va a estar un Y2 y a este le vamos a llamar B. Y lo que nosotros queremos hacer es encontrar la distancia que hay entre A y B. Bueno, primero, ¿cuánto es la distancia que hay aquí abajo? Eso es lo primero. Y lo otro es cuánto es la distancia que hay aquí para que nosotros podamos formar este triángulo rectángulo y podamos aplicar ahí el teorema de Pitágoras. Bueno, según lo que nosotros hemos calculado, esto, vamos a llamarle C a este puntito, la distancia que hay de A a C tendría que ser al más grande le quitamos el más pequeño, es decir, a X2 le quitamos X1. ¿Cómo hacemos entonces para sacar la distancia que hay desde C hasta B? Bueno, aquí sabemos que el valor mayor en B es Y2 y el valor más pequeño en Y es Y1. Entonces sería a Y2 le vamos a quitar Y1. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Esta es la distancia que hay de A a B. Entonces, por el teorema de Pitágoras, como aquí se forma un ángulo de 90 grados, esta es la hipotenusa. La hipotenusa, que es la distancia que hay de A a B al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de las otras dos distancias. Es decir, la distancia que va de A a C, pero al cuadrado, más la distancia que va de C a B, pero al cuadrado. Y entonces, por aquí tendríamos que la distancia que hay de A a B al cuadrado es igual. Ya sabemos que la distancia de A a C es esta resta. Entonces vamos a tener X2 menos X1 al cuadrado. Más. Y la distancia que hay de C a B es Y2 menos Y1. Entonces aquí vamos a tener Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Cómo eliminamos este cuadrado? Sacando la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, aquí tenemos la fórmula que vamos a ocupar para sacar la distancia de dos puntos en el plano. Eliminamos aquí. Y la fórmula que vamos a ocupar siempre, siempre, siempre es esta. Esta hay que aprendérnosla, ¿no? Esta es la fórmula que vamos a necesitar para cuando queramos sacar la distancia de dos puntos en el plano. ¿Ustedes tienen que hacer todo esto? No, eso solo es para que vean de dónde sale la fórmula. Pero lo que sí vamos a ocupar es esto. Bueno, el problema nos decía, el punto A está en 3,4 y el punto B está en el valor es menos 1,1. Calcular la distancia. Bueno, esto sería mi X1 y esto sería mi Y1, porque un punto tiene X y Y.
Entonces, este otro sería el x2 y este sería el y2. ¿Y qué hago ahora? Ocupar la fórmula. La distancia entre a y b es la raíz cuadrada de a x2 le quito x1 y lo elevo al cuadrado, y a y2 le quito y1 y lo elevo al cuadrado. Entonces ahora vamos a poner los valores. La distancia entre a y b es la raíz de ¿cuánto vale x2? Si observo, x2 vale menos 1. Entonces colocamos el menos 1. Ahora, ¿cuánto? Hay un signo menos. Entonces, menos. Ahora, ¿cuánto vale x1? Vengo por acá y x1 vale 3. Entonces aquí ponemos 3 y lo elevamos al cuadrado. Más. Ahora aquí al cuadrado otra vez y observo cuánto vale el y2. Vengo a observar que este es el valor de y2 que vale 1 y le tenemos que quitar le tenemos que quitar el valor de y1 y y1 vale 4. Muy bien, vamos a seguir haciendo las cuentas. Ahora que ya tenemos el valorcito, tendríamos la raíz de debo 1 y debo 3, al final debo 4 al cuadrado, más, y aquí tengo $1 y debo $4, entonces quedo debiendo 3. Y ahora elevo al cuadrado, menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4, menos por menos me da más, y 4 por 4 nos da 16. Más, lo mismo acá, menos por menos da más, y 3 por 3 nos da 9. Y al hacer esa suma, tenemos que esto es la raíz de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Pues es 5. Es el mismo valor, este 5, es el mismo valor al que llegamos con el teorema de Pitágoras aquí, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante es ocupar esa fórmula. Hay que acordarnos de la fórmula para cuando queremos sacar distancia en la recta y sacar distancia en el plano. Lo voy a escribir acá. Por acá tienen que leer la conclusión. Observen. Si los puntos, si AB están sobre una recta, entonces para sacar la distancia solo tenemos que hacer la resta de los valores, ¿verdad? Lo recomendable es que al más grande se le quite el más pequeño. ¿Cuál es el más grande? El que está más a la derecha, ¿verdad? Y el más pequeño, pues el que está más a la izquierda. Esa es la fórmula para sacar la distancia en una recta. Ahora, para sacar la distancia de dos puntos en el plano, entonces tendríamos que ocupar esta otra fórmula, aquella fórmula que hemos visto allá, que a x1 se le quita a x2 y se eleva al cuadrado, y a y1 se le quita a y2 y se eleva al cuadrado. Eso es todo. Ahora, vamos a ver el ejemplo. Nos piden calcular la distancia entre A y B si nos dicen que A y B son esos valorcitos. Bueno, como solo tienen una entrada, entonces yo digo, bueno, A vale menos 10 y B vale 6. Y ya sé que la distancia entre A y B por tener solo un valor sería al mayor quitarle el menor. Ahora les pregunto, ¿cuál de estos dos es el mayor? Pues el mayor es el positivo, es el que está más a la derecha. Si nosotros hacemos la recta, aquí está 0, por aquí estaría menos 10 y aquí estaría 6. ¿Quién está más a la derecha? El que está más a la derecha, pues es el 6, entonces este es el mayor. A 6 le vamos a quitar el más pequeño, que es menos 10. Le vamos a quitar menos 10. Hacemos la multiplicación de los signos. Menos por menos me da más. Y ahora hacemos la suma y nos da 16. Entonces es lo que aparece aquí en el material, ¿verdad? Ahí está. Ahora bien, ¿cómo vamos a sacar? Vamos a ver para el literal B. ¿Cómo sacamos la distancia para saber si, bueno, A está entre menos 2 y menos 1 y B está en 3,2.
Bueno, como tiene dos entradas, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, el primer valor es x1 y el segundo valor es y1. Siempre acuérdense, x y y. Entonces, en b también tiene un valor de x, que sería el x2, y también tiene un valor en y, que sería el y2. Y hay que acordarnos de la fórmula. La distancia entre a y b sería la raíz cuadrada de a x2 le quitamos x1 y lo elevamos al cuadrado, y a y2 le quitamos el y1 y lo elevamos al cuadrado. Ahora bien, vamos a colocar los valores. Venimos y decimos, bueno, ¿quién es x2? Nos vamos a buscar, ¿este es x2? No. ¿Este es x2? Sí. Ah, ¿cuánto vale x2? Vale 3. A 3 le vamos a quitar el valor de x1. Hoy ya sabemos quién es x1. x1 vale menos 2, lo ponemos entre paréntesis. Y lo elevamos al cuadrado. Vamos con el otro. ¿Cuánto vale y2? Nos vamos aquí está y2, entonces y2 vale 2 y le vamos a quitar el valor de y1, que y1 vale menos 1, lo ponemos entre paréntesis, el menos 1. Y ahora hacemos las cuentas y decimos, bueno, aquí menos por menos me da más y en el paréntesis me va a quedar 3 más 2 al cuadrado, más. Y aquí menos por menos también me da más y me queda más 1 al cuadrado. Entonces, tendríamos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sacamos las cuentas. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, si hacemos esa suma, nos queda la raíz de 34 y lo dejamos así. Esta sería la distancia. ¿Por qué? Porque si nosotros en la calculadora ponemos la raíz de 34, no nos va a dar un número entero, nos va a dar un número decimal. Entonces, cuando nos dan números decimales muy grandes, entonces lo dejamos así, como una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque 34 no tiene raíz cuadrada exacta. Quien tiene raíz cuadrada exacta es el 36, pero 34 no. Entonces la distancia entre A y B en este caso sería la raíz cuadrada de 34, que lo podemos observar también aquí en el material, ¿verdad? Entonces, estos serían los problemas que tienen que realizar para hoy en la tarde. O sea, les voy a dar hasta como a las 8 de la noche para que los entreguen, porque son varios, ¿verdad? Pero no están difíciles si ustedes aplican las fórmulas. Los primeros, estos primeros son en la recta y estos que están aquí son en el plano. Así que por favor mandan la tarea. Pasen buen día.